Solicitud concedida. Estados Unidos eliminó sanción a sobrino de Cilia Flores. En vilo, Colombia se juega su futuro entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Paraguay reveló que el avión venezolano retenido en Argentina sí tiene vínculos con el terrorismo iraní. ¿Sensación o realidad? Algunos venezolanos dicen que la inseguridad ha disminuido. Y Fico sí se suma a las estrellas que le dicen sí a presentarse en Venezuela. Les contamos. Saludos amigos, bienvenidos al resumen informativo de los sábados en Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comienzo con las noticias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó la exclusión de un sobrino de Cilia Flores, presuntamente vinculado a hechos de corrupción, de su lista de sancionados. El gesto de Joe Biden para impulsar las negociaciones políticas en Venezuela se concretó en 30 días exactos. ¿Se reactivará el diálogo? Mildred Manrique con la noticia. A través de la página oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se confirma que el chavista Carlos Eric Malpica Flores fue borrado de la lista negra de sancionados. El sobrino de Cilia Flores, quien ha ocupado distintos cargos en el gobierno de Nicolás Maduro como tesorero de la Nación, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, entre otros, estaba sujeto a la medida administrativa de la OFAC desde julio de 2017 por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción. El portavoz de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blay, secundó la medida adoptada por Estados Unidos, asegurando que están trabajando de la mano en medidas muy específicas para la reactivación del diálogo. Lo que se conoce hasta el momento es que el levantamiento de esta sanción correspondería a una petición de Maduro y a otro gesto del presidente Joe Biden para avanzar en las negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana anunciadas el pasado 17 de mayo. Hay algo que me llama muchísimo la atención y quiero retroceder un poquito para aclararlo brevemente, y es que en ese levantamiento de sanciones se hablaban de políticas también, pero hay algo que me hace ruido y es quitarle las sanciones que tenía Eric Malpica Flores, sobrino también de la esposa de Nicolás Maduro, la primera dama, la primera combatiente, como la llaman. Entonces, él era funcionario de PDVSA. ¿Por qué eso lo hacen? ¿Por qué sale a relucir ese nombre? En un proceso de negociación como este, son muchas las variables y los nombres que están sobre la mesa. En una oportunidad, claro, son intercambios, ¿no? En una oportunidad me preguntaban por qué habían liberado a dos de los señores de Circo y no a los 6, y por qué a esos 2 y no a los otros 4. Bueno, yo creo que hay una dinámica. Ficha de negociación. Hay una dinámica, en la negociación hay una dinámica, y como producto de este proceso, bueno, surgen nombres y surgen concesiones. El hecho es que efectivamente pienso que este proceso va a dar mucho de qué hablar en la medida en la que ambas partes estén dispuestas a ceder. Yo creo que hemos llegado a la jornada 14 porque el juego se ha trancado muy temprano. Siempre ha existido algún elemento disruptivo que ha impedido el transcurrir de este proceso hacia un final feliz. No quisiera ser yo quien adelante cómo va a ser el final de esta negociación, pero sí creo que las condiciones están dadas para que, sobre todo por la presión externa, este proceso, si va a ser interrumpido, sea más cuidadoso en su interrupción. Faltan tan solo horas para que Colombia tome una decisión definitivamente crucial y el cambio inminente. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández han asomado la posibilidad de restablecer relaciones con Venezuela en caso de resultar electos. También se prevé un giro de timón en los vínculos con Estados Unidos y, en consecuencia, en las políticas en materia de drogas. Ami Torres nos cuenta más. Un cambio radical es lo único que está seguro en Colombia a propósito del balotaje de este domingo que medirá al izquierdista Gustavo Petro y al millonario independiente, el ingeniero Rodolfo Hernández. Y es que por el lado de Petro, que busca ocupar la presidencia por tercera ocasión, ha negado que cobrará venganzas personales y menoscabar la propiedad privada.
en tanto que su rival se la ha jurado a la burocracia y acabar con la corrupción. Para algunos analistas, el panorama es incierto y riesgoso independientemente de quién gane. Para el internacionalista César Niño, otro punto en común entre ambos candidatos es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Es muy probable que el siguiente gobierno restablezca relaciones diplomáticas con Venezuela, lo ha dicho tanto el candidato Gustavo Petro como el candidato Rodolfo Hernández, y por supuesto tal vez un cambio de énfasis y de mirada en el relacionamiento con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Para Niño, este viraje hacia Estados Unidos podría cambiar algunas políticas públicas domésticas, como todo lo relacionado con la erradicación de este flagelo que viene de la mano con el narcotráfico. Asimismo, Petro y Hernández, que se enfrentarán en esta segunda vuelta empatados en la intención de voto de resultar electos, tendrán la tarea pendiente de conseguir la transformación social, política y económica del país con tasas elevadas de pobreza y desempleo, atender la mutación de los actores del conflicto armado, conseguir una reforma tributaria justa, entre otras tareas. La decisión la tiene el pueblo colombiano. Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. Y expertos consideran que en Venezuela no solo se percibe un ligero cambio en lo positivo por lo económico, sino también en la seguridad. Parte de esto se debe a la migración de delincuentes, quienes desde hace algunos años decidieron establecerse en otros países de la región. Se fueron a delinquir a otro lado, pero ¿realmente se respira esta seguridad en las calles? Sandino Ignacio Yaguare nos lo va a contar en la siguiente historia. Ok. Atender una llamada o responder un mensaje de texto era algo que prácticamente nadie podía hacer en años anteriores, pues se corría el riesgo de ser víctima de la delincuencia. Esta sensación de seguridad muchos se la atribuyen al hecho de que los delincuentes que hacían vida en su zona se fueron del país. Tranquila, ya ahorita se acabó el echadero de broma y eso. Muchos se han ido. ¿A dónde se fueron? Hacia Colombia, a otros países. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿En qué tiempo? No, ya tiene varios señales. Sí, es que más o menos antes de la pandemia, después de la pandemia más todavía. Sí, la broma está más tranquila, ya no se ve esa robadera, esa broma. Aquí ya no se ve esa delincuencia como se explotaba antes, ya ahorita eso está más tranquilo, ha mermado un poco la llama la delincuencia. En el ámbito donde uno vive, uno siente la seguridad porque ha visto que se han ido ciertos delincuentes, que uno sabía que eran, como decirlo de manera coloquial, el hampa seria. Lo que representa un cambio positivo en Venezuela no lo es para otros países como Colombia, Chile, Perú y Ecuador, quienes a lo interno mantienen una batalla permanente contra megabandas delictivas de origen venezolano. A partir del finales del 2020 pudimos ver que estas bandas delincuenciales que operaban en Venezuela llegaron acá al Ecuador, producto inclusive de información suministrada por órganos policiales del mismo gobierno nacional. Importante mencionar que este grupo, aunque muy minoritario, se hace sentir por sus acciones delincuenciales dentro de la ciudad. Estos grupos generan xenofobia, estos pequeños grupos delincuenciales, pero ese número bajo es el que representan estas bandas que han migrado desde Venezuela para toda Latinoamérica. Varias de las personas con las que pudimos conversar les inquieta la idea de que estos delincuentes puedan regresar al país si la situación económica mejora. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Y una nueva revelación del gobierno paraguayo sobre la tripulación del avión venezolano iraní retenido en Argentina despierta mayor preocupación. Y es que aseguran que el piloto de la aeronave sí pertenece a la Guardia Revolucionaria iraní. Taitir Calderón con los detalles. Gholam Reza Ghasemi, el piloto del avión venezolano iraní que permaneció en Paraguay varios días en mayo y que actualmente está retenido en Argentina, es un miembro de las fuerzas Quds, una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización a la que Estados Unidos e Israel califican de terrorista. La afirmación la hizo el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, en entrevista para una radio local, contradiciendo lo que el gobierno argentino había afirmado el jueves, cuando el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó que el piloto iraní que está retenido en el país era solo un sujeto del mismo nombre. De acuerdo a lo que nosotros sabemos y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona
vinculada al PUT, sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo y nada. Es la persona y eso sin ninguna duda. La fuerza Quds, a la que el capitán iraní estaría vinculado, es el cuerpo responsable de las operaciones en suelo extranjero de los guardianes de la revolución iraní. Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas, no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas a ese régimen de terror. Además, el ministro de Inteligencia del Paraguay quiso destacar el accionar y la colaboración de los países vecinos como Uruguay y Argentina, quienes tomaron acciones inmediatas en torno al caso que continúa bajo investigación. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. Y es hora de revisar esas informaciones y videos que fueron tendencia a lo largo de toda esta semana con nuestro compañero Yexander Huitián. Yexander, te escuchamos. Y es momento de hacer un repaso por las noticias que fueron virales durante esta semana en nuestro portal web. Comenzamos. Al mal tiempo se le da buena cara, dice el refrán. Pero un hombre decidió sacar el estómago y deslizarse con este por una calle en el estado Lara en plena lluvia. Para muchos fue un momento divertido y para otros algo bastante peligroso. Un joven provocó un accidente al intentar bailar una canción de Rauw Alejandro. Sin medir la distancia, asesta una patada a la repisa donde estaba un Smart TV y el electrodoméstico cae al suelo. Un fanático de Roger Federer no solamente tuvo la oportunidad de expresarle su admiración, sino también mostrarle un tatuaje en su honor. El tenista suizo quedó sorprendido y no podía creerlo, y ambos se dieron un abrazo de gratitud. Por otra parte, quien sí no tuvo un momento agradable con sus admiradores fue el actor estadounidense Tom Hanks, luego que su esposa fuese tropezada por uno de ellos a la salida de un restaurante donde lo esperaban para pedirle un autógrafo. Esta y otras informaciones usted puede ampliarlas visitando www.impactovenezuela.com y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que no se pierda ni uno solo de nuestros contenidos. Alexander Guitián, Somos Impacto Venezuela. Los últimos acontecimientos a pocas horas de realizarse la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se los presentamos a continuación en la ruta electoral de Impacto Venezuela. ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a esta ruta electoral. ¿Quién ganará la presidencia de Colombia el próximo domingo? Aumenta la incertidumbre entre la ciudadanía a causa de un posible empate técnico que auguran las encuestas. Según la firma GAD3, Rodolfo Hernández se encuentra por encima con un 47,9%. Le sigue Gustavo Petro con un 47,1% y el voto en blanco con un 5%. Pero los expertos dicen que sin duda quien quede tendrá que asumir diferentes descontentos sociales. El enfrentar los actores armados y las economías ilícitas de las cuales ellos dependen ante un evidente vacío de las instituciones del Estado en muchos de los territorios nacionales. Esto, por supuesto, muy relacionado con el narcotráfico. Otra firma encuestadora, la Jan Haas, precisa que Rodolfo Hernández se haría con 35% de los votos, mientras su contrincante se haría con un 45% de ellos, lo que marca un margen de diferencia en el que la ciudadanía sigue esperanzada. Este señor Petro, cuando estuvo aquí en la alcaldía, fue un verdadero desastre. Le quedó grande Bogotá. ¿Cómo será el país? El más viable, Gustavo Petro. Sabe lo que necesita el pueblo, sabe lo que necesitan los jóvenes, sabe que ahorita no estamos pasando por un buen momento. Lo cierto es que las grandes problemáticas a atender por parte del nuevo mandatario tienen que ver, por supuesto, con la inseguridad, también la inmigración y la pobreza, que para 2022 se ubicaría en un 39,2% según la CEPAL, 2,9% más que en 2021. Otra temática importante, la economía. Quedamos en una peor posición, perdimos el grado de inversión, la devaluación está en máximos casi que históricos, la tasa de empleo ha mejorado después de la pandemia, pero no se logró los proyectos que se querían, la inflación está desbordada, si bien no todo es culpa de él,
sí faltó de pronto algunos manejos interesantes para mejorar la economía. Tras la primera vuelta, Gustavo Petro alcanzó cerca de 8,5 millones de votos. Su contrincante, Rodolfo Hernández, cerca de los 6 millones. Una rivalidad que termina en esta recta final que ha dado mucho de qué hablar. Hasta aquí la ruta electoral. Los acompañó Miguel Ángel Cruz. Y también llegó la hora de recorrer el mundo en 60 segundos con toda la información en materia internacional. Bienvenidos al Mundo en 60 segundos. Iniciamos contándoles que Francisco Pezzi, hermano del fiscal paraguayo asesinado en Cartagena, exigió en medio de la audiencia de las personas implicadas en este suceso una pena máxima. Para esta segunda vuelta de elecciones presidenciales, más de 410 entidades internacionales de 33 países se unieron para tener una contienda justa y transparente. Según el DANE, la economía en Colombia aumentó en un 12%, pues desde el mes de abril del 2022 los sectores que aportaron para que esta cifra creciera fueron el comercio, transporte y servicios de alimentos. Hasta aquí el Mundo en 60 segundos. Soy yo, Mari Benavides. Hasta pronto. Y se suman más artistas internacionales a la temporada de conciertos en Venezuela. Esta vez, una de las leyendas de la música urbana confirmó su participación en el país. Bárbara Orozco nos va a contar y de seguro ya tiene la entrada en la mano para ir a verlo. Bárbara. El filósofo del rap llegará a Venezuela. Vico sí confirmó que muy pronto estará dando un show en vivo en el país. Carlos Pereira Producciones fue el encargado de anunciar que Vico sí se suma a la lista de grandes artistas internacionales que cantarán en Venezuela este año. Aunque no se conocen detalles de la presentación en vivo, fuentes afirman que el concierto se realizará el 24 de septiembre. Por otra parte, la influencer venezolana radicada en Colombia, Marian Obregón, evidenció su indignación luego de que se filtrara un video en el que el tiktoker colombiano Carlos Feria agredió a su esposa. Para mí no eres un influenciador, para mí las cosas son por su nombre. Tú eres un maltratador en potencia y lo peor de todo, que hace contenido para niños y qué clase de ejemplo tan triste para esta sociedad. Obregón reaccionó al pronunciamiento de Feria cuando aseguró que estas conductas, aunque no estaban bien, eran parte de la vida real. Esto no es un mundo de fantasías, esto no es un cuento de hadas, esta es la vida real y esto pasa en la vida real. No sé si lo sabías, pero es un delito y esto se llama maltrato. Y te cuento, amigo, que no es normal y no debería de pasar en la vida real. Así que te digo una cosa, estás muy equivocado. Y en otras noticias, luego de ser condenado a 3 años y 5 meses de prisión, el productor musical Raffi Pina podría quedar en libertad bajo fianza, luego de que el tribunal encargado del caso ordenara que se le realice un fallo a su favor. El portal digital Molusco News informó que el tribunal del primer circuito de apelaciones de Boston ordenó al juez Francisco Bezosa que emita un fallo en el caso del promotor Raffi Pina para que detalle por qué no se le puede otorgar una fianza y si en efecto considera que Pina podría fugarse para evadir y no cumplir su condena. Ya saben que nosotros estaremos por acá como siempre compartiéndoles las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento. Soy Bárbara Orozco y nos vemos en una próxima emisión. Amigos, le ponemos punto final a este resumen informativo de los sábados en Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos una cita en nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. Feliz fin de semana para todos.